Buenas noches. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la sesión 306 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Agradecemos a todos los que hacen posible que nuestro capítulo siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Muy especialmente a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Agradecemos a los amigos VIP de la Academia, que son Armstrong, Cemex, Crest, Gilsa, Entecerame, Vesitalia, así como Cubrelam, Natuzzi, Panel Rey y Vidrios El Castillo, Gerflor y Gerflor. Le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestra página web www.anamty.org y a nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar las sesiones que se han llevado a cabo en la Academia. Les informamos que la sesión de hoy se transmitirá de forma simultánea en Facebook Live a nivel nacional y se grabará y estará disponible muy pronto en el canal de YouTube de la Academia y en nuestra página de Facebook. Además, queremos comentar que el texto íntegro de la relatoría de esta sesión 306 estará disponible próximamente para su consulta en la página web de la Academia www.anamty.org. Siendo las 19:20 horas del 2 de diciembre de 2024, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 306 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Saludo y doy la bienvenida esta noche a académicos, arquitectos, profesores, estudiantes, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que esta noche nos acompañan en este bello auditorio del Museo de Historia Mexicana. El objetivo original de la Real Academia estaba orientado a la teoría arquitectónica, también aplicada a la crítica arquitectónica, por la desorientación estética que el historicismo y el manierismo de la época habían causado en la práctica, tanto en la obra pública como en edificios, espacios comunes y ambientes urbanos. La problemática de la Academia actual se ha modificado pasando de ser solo la conservación y cuidado de un carácter histórico determinado, a entender la fuerza incontenible del progreso material y las ideologías y cultura que ésta provoca, no solo en la construcción, sino en la destrucción del medio cultural, social y natural, como una especie de entropía por el cambio al que obliga su desarrollo desordenado. Hoy hacemos alusión a la actividad ciudadana del arquitecto, a su compromiso a la parte que le corresponde en la mejoría de la ciudad por las enormes e incontables fallas que va teniendo, al mismo tiempo que el deterioro entrópico y decadencia por las irremisibles consecuencias de su mega crecimiento. Esta tarea solo la podemos hacer con un esfuerzo compartido por todos. Quizás solo sea posible hacerlo en agrupaciones y colectivos civiles organizados y desde nuestra ética personal. ¿Qué podemos hacer como arquitectos y diseñadores urbanos para asumir la responsabilidad que nos corresponde? La ciudad tiene un crecimiento hipertrófico que se manifiesta en la obstrucción y congestión de sus vías que hacen difícil la existencia del organismo total, como podría suceder en cualquier ser humano. Pero pueden ser mejoradas cómo se renuevan sus edificaciones mediante una limpieza vascular, mejores aspectos de sus arterias y paisajes internos, por incrementar el uso universal de sus andenes humanizados y no solo por la genérica movilización mecanizada, aunque forme parte de ello. He aquí el núcleo de la conversación de hoy. Hablaremos de la enorme tarea del arquitecto comprometido y organizado y actuar con gran civilidad con lo que Alejandro Llano llama humanismo cívico. Es un objetivo de esta sesión 306 que a través del diálogo entre individuos viviendo en un mismo contexto cultural nos remita a propuestas de arquitectura y obra física para la construcción y reconstrucción de la ciudad que compartimos. Que sus experiencias personales
y sus puntos de vista diversos sean complementarios y colectivos para crear una mejor ciudad y por ende una mejor arquitectura. Esto es y será para todos compromiso ético ineludible. Agradecemos y damos la bienvenida a nuestros invitados especializados en edificación y espacios públicos hayan aceptado nuestra invitación a la sesión de hoy, número 306, titulada El paisaje urbano y la acción civil. Leeremos unos breves datos curriculares de nuestros invitados, expositores y panelistas de hoy. Osvaldo Zurita Zaragoza, arquitecto mexicano especializado en urbanismo de paisaje, fundador y director de la firma Ecotono, enfocada en el diseño del ambiente construido a través de la comprensión del paisaje. Es autor de la Guía de Árboles Nativos en la zona metropolitana de Monterrey. Ha participado en más de 175 proyectos de paisaje y diseño en México, Estados Unidos y Centroamérica. Conferencista en temas de paisaje y estrategias de arborización en congresos en Chicago, Madrid, Argentina, Bolivia y México. Consejero de la Reserva Natural Chipinque, San Pedro Parques y miembro de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Consejo Nuevo León. Viajero en más de 50 países y 110 reservas naturales. La arquitecta Tere de la Garza es originaria de Monterrey y es arquitecta egresada del TEC de Monterrey. Obtuvo su maestría en arquitectura del paisaje por la Universidad de Texas A&M en 1996 y tiene estudios de especialización en diseño sustentable y construcción por parte del Instituto de Diseño Sustentable de la Escuela de Arquitectura de Boston en 2013. Se inició como docente en 1998 en el Departamento de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, donde ha impartido diversos tipos de cursos en el área de proyectos. Es miembro capitular de la Academia Nacional de Arquitectura, también del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, y es miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura y es arborista certificada. Actualmente dirige la firma PV Paisajismo y forma parte del colectivo Calles de Primer Nivel, el cual se integra por un grupo de organizaciones y ciudadanos que comparten una misma preocupación, la de garantizar los derechos de todos los ciudadanos en una ciudad, a una ciudad más habitable y segura, en un medio ambiente sano y una movilidad urbana comprometida en mover a las personas, no solo a los autos. Sheila Ferniza Quiroz es maestra en Asuntos Urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomada en Relaciones de Género por la UNAM y arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey con estudios en Barcelona. Con más de 10 años de experiencia en proyectos de diseño urbano, desarrollo de instrumentos de planeación, procesos urbanos participativos y metodologías de placemaking. Es cofundadora de Trama Urbana, una consultoría urbana con perspectiva de género que busca que cada vez más personas puedan vivir bonito en las ciudades. Lideró el área de diseño de entornos urbanos en la iniciativa Distrito Tech en Monterrey del 2013 al 2022. Ha sido panelista en foros nacionales e internacionales de movilidad sostenible, espacio público y vivienda. Y ha realizado investigación en temas de planeación urbana, vivienda, densidad, movilidad y género. Actualmente es profesora de tiempo parcial en las áreas de urbanismo y ambiente construido e integrante del colectivo de movilidad sostenible Pueblo Bicicletero. Yasmín Villamontes Favela es fundadora y directora general de Camina, que es el Centro de Estudios de Movilidad Peatonal, AC. Es arquitecta egresada del TEC de Monterrey con estancias de intercambio con la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en Transport and City Planning de la University College of London. Tiene diplomados de accesibilidad y diseño universal en la Universidad de Barcelona
y de Urbanismo Social en la Universidad EAFIT en Medellín. Es docente académica de la especialidad en Espacios Públicos y Movilidad Urbana en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la UNAM, del TEC de Monterrey y de la UDEM. Ha sido consultora de proyectos relacionados al diseño de calles y la movilidad urbana sustentable. Con Camina es integrante del grupo de trabajo que desarrolló y revisó la norma de estructura y diseño para vías urbanas, especificaciones y aplicación. Coordinando el programa de diseño de calles, asesorando a gobiernos locales sobre la implementación de proyectos de movilidad activa, como intersecciones seguras e infraestructura de peatones y bicicletas. Coordinó el manual de calles, diseño vial para ciudades mexicanas. Eduardo Aguilar Valdés es arquitecto con maestría en diseño y desarrollo sustentable de la ciudad por el TEC de Monterrey, con posgrado en planeación de comunidades en la Universidad de Harvard y especialidad en planeación urbana y paisajismo por la Escuela de Arquitectura de Dinamarca. Ha colaborado como gerente del programa Distrito Tech del TEC de Monterrey, titular de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México y director de gestión de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Previamente se desempeñó como director de proyectos urbanos en la Agencia para la Planeación de Desarrollo Urbano de Nuevo León. Entre el 2018 y el 2024 fungió como regidor independiente del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Es consejero de los institutos municipales de planeación de Monterrey, San Pedro y San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos urbanos del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Lélida Escobedo, arquitecta por el Tecnológico de Monterrey y maestra en planeación urbana y regional por la Universidad de Michigan. Se especializa en temas relacionados con el espacio público, la relación entre la ciudad y el desarrollo de la infancia y la vivienda asequible. Actualmente trabaja en el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y es profesora en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Anteriormente fue coordinadora de la región Monterrey de la plataforma C+Lab de esta misma institución. En su carrera profesional ha participado en proyectos de cooperación internacional, en particular para la Agencia de Cooperación Alemana en México, en el programa C40, Cities Finance Facility. Trabajó como investigadora asociada en la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. Queremos pedir que los participantes en el panel se suban al escenario, por favor. Y pues ustedes ya tienen el micrófono y adelante, por favor. ¿Se escuchan? Mi nombre es Tere La Garza y estoy aquí representando al colectivo Calles de Primer Nivel. Les voy a presentar un proyecto que elaboramos con la intención de demostrarle a la ciudadanía, a los gobiernos, que hay una manera distinta de resolver los temas de la ciudad.
Ok. No sé si podemos pasar a la siguiente slide. Entonces, para mí es un gran honor representar a este colectivo. Casualmente soy miembro capitular de la academia, pero vengo aquí representando al colectivo Calles de Primer Nivel, como les decía, preocupados por dar a conocer una visión distinta a lo que la administración estatal está intentando imponernos con un proyecto de un viaducto sobre la avenida Morones Prieto. Les presentaremos entonces, les voy a presentar a nombre de este colectivo el proyecto de la avenida Morones Prieto, calle de primer nivel, así lo bautizamos o nombramos, y que surge con la intención de participar en el concurso de mejores calles para México y dando una alternativa distinta. La idea del viaducto elevado que nos ha querido vender el gobierno estatal puede ser una manera engañosa de entender que sea la respuesta a los problemas de movilidad que tenemos actualmente en la ciudad. Nuestra intención es demostrar que hay otra manera distinta de concebir una solución que sea más equitativa, más amigable, disfrutable, sana, segura para la ciudadanía. Podemos pasar a la siguiente slide. Esta es como una panorámica de cómo se ve la avenida Morones Prieto, y es un lienzo que actualmente está un poco en blanco y que pudiéramos dirigir el rumbo de su desarrollo implementando soluciones más sustentables que favorezcan mejor la movilidad. Pasamos a la siguiente. Pues como ya muchos sabrán, esta es la propuesta que nos quiere convencer el gobierno estatal de un viaducto elevado, ampliando el número de carriles para dar solución a los temas de congestión vehicular. Y sabemos que eso no es la solución que resuelve el tema de raíz. También hay mucha desinformación en torno a este proyecto. No se ha publicado debidamente, no se ha dado a conocer a la ciudadanía el proyecto completo, no existe un proyecto ejecutivo. Hemos hecho solicitudes de información para conocerlo, no existe ese proyecto, no hay estudios de impacto ambiental. Nos preocupa el tema de la colindancia con el río y cómo va a afectar a ese ecosistema, y todas las implicaciones que puede traer una obra de este tipo que va poco a poco comprometiendo el cauce del río más y más, y que sabemos que no va a ser la solución definitiva a los problemas. Sabemos que cuando se amplía el espacio para el vehículo privado es una solución temporal que a la larga pues va a venir volviéndose a saturar y que no va a resolver el tema de movilidad. Vamos a pasar a la siguiente slide. Entonces, ante esta situación, el colectivo Calles de Primer Nivel se organiza o surge a partir de esta preocupación, que es la suma de varias organizaciones y personas que estamos preocupadas por el destino o el futuro de nuestra ciudad, que buscamos simplemente garantizar que tengamos acceso a una ciudad sana, equitativa para todos, con una movilidad que sea sustentable y al alcance de todos, no nada más de un sector privilegiado, que es el usuario del automóvil. Pasamos a la siguiente. En este mapa podemos identificar toda la longitud que llevaría el proyecto, los 17 kilómetros. Y es un mapa de calor que nos muestra las zonas donde se dan la mayor cantidad de hechos viales, entre ellos atropellamientos, choques,
o demás. Y también se suma la incidencia en la zona donde hay mayor densidad de población, que es justo la zona frente al barrio de la Independencia. Y también en la intersección de la avenida Morones Prieto con Garzazada, que es donde se encuentra la clínica 6 del IMSS, que hay mucho movimiento de personas caminando o queriendo acceder en transporte público. Sí. Sí. Y la zona donde estamos, bueno, voy a tardar un poquito en habituarme. Okay. Bueno, la zona que en la convocatoria del concurso nos pedían abordar una longitud de 200 metros de estabilidad, y estamos eligiendo la zona donde hay una mayor concentración o incidencia de hechos viales, y la intersección también de la avenida Morones con Garzazada. Y pues bueno, sabemos que la expansión que ha sufrido la ciudad, la expansión urbana, que ha llevado a que muchas familias busquen vivienda asequible en las periferias, haciendo que la distancia de sus viviendas a sus centros de trabajo sea cada vez más larga, pues dependen de traslados que a veces cruzan varios municipios. Y esa es la problemática que tenemos actualmente en la ciudad. Tenemos una necesidad de traslados largos intermunicipales. Muchas veces, muchos de estos son familias y usuarios que no tienen acceso a un vehículo privado. Y en el caso del Par Real, Morones y Constitución, lo que hemos visto suceder a lo largo de los años es que poco a poco hemos estado ampliando carriles para darle más cabida al tráfico, y hemos visto que esa no es la solución, que tarde o temprano se vuelve a llenar y seguimos con la idea de seguir invadiendo y sacrificando el caos. En esta imagen podemos ver cómo hay evidencia de que el índice de contaminantes, hay una mayor concentración de contaminantes en las zonas donde se ubican las principales arterias de la ciudad. Justo podemos ver la zona del nuevo viaducto en la zona de Saltillo. Y esta es la sección que estamos proponiendo nuevo. La idea sería mantener, no aumentar o reconfigurar la misma sección de la calle, haciendo más eficiente el uso del espacio, el uso de la vía. Está quedando, a ver si puedo apuntar, pero básicamente son una zona de circulación más local. Bueno, esta es la sección completa. Al centro viene quedando una zona en donde podemos ver que hay como donde se da una descompensación de niveles que se ve a lo largo de la avenida Morones Prieto, que estamos aprovechando para situar ahí un eje de arbolado, en la posición de los andenes y las estaciones, quedando hacia el lado derecho. Si nos posicionamos como en el sentido de la circulación de Morones, yendo de poniente a oriente, hacia nuestro lado derecho tenemos los ejes de circulación locales, empezando con la zona de banqueta, que sería las banquetas para la movilidad peatonal. Después viene un espacio para la ciclovía en dos direcciones, bidireccional, confinada. Viene un solo carril de circulación local de baja velocidad a 10 kilómetros por hora, que permite dar acceso a las colonias. Y pasando este eje central, como les mencionaba, se aprovecha un poco ese desnivel que se da en
en la superficie de la calle de Morones para favorecer el ingreso hacia el camión, las unidades de transporte, y hacer la llegada accesible. Del lado izquierdo, tanto la línea exclusiva de camión y las dos líneas de carril vehicular ya serían líneas de circulación de mediana velocidad. Y después tenemos ya la colindancia con el río, que lo que se pretende es que se respete su cauce, se haga una revisión adecuada de un manejo integral de la cuenca, en donde se pueda determinar cuáles son los límites que debe respetarse, incluso si tuviéramos que devolver espacio al lecho, hacerlo. Y aunque estemos viendo que el número de carriles vehiculares está reduciéndose, si nos ponemos a contar la cantidad de usuarios que estamos permitiendo transportar o mover, el número de personas, empleando sistemas de transporte masivo como es este carril exclusivo de transporte y la posibilidad de moverse en bicicleta o caminando, pues podríamos encontrar una solución o llegar a una solución mucho más sustentable. No sé si me extendí mucho, pero bueno, quería explicar bien esta sección de la calle porque esto es el meollo de la propuesta. Aquí lo podemos ver en planta. Esta es la sección o la vista, el tramo de 200 metros que se replicaría igual a lo largo de toda la vialidad, con cruces a nivel y cruces elevados. Y el orden de los ejes de circulación pues viene obedeciendo a la jerarquía de la pirámide de la movilidad. Como les mencionaba hace un momentito, empezamos con la circulación peatonal, después seguida por la bicicleta bidireccional, el carril local para acceso a las colonias, cruces seguros, y todo esto de esta mitad de la sección es una zona de circulación local de baja velocidad segura para las personas que caminan o andan en bicicleta. Después tenemos aquí rampas de acceso a los andenes y a las estaciones y cruces más esporádicos, no tan frecuentes, para llegar y tener conexión con el río. Vemos que la colindancia con el río es una gran oportunidad que puede significar puede crear un efecto transformador en la manera en que vivimos la ciudad. La oportunidad de poder convivir y dialogar de mejor manera con el río, en lugar de darle la espalda con un viaducto, sería una manera de permitir que un sistema natural como es el río Santa Catarina se integre y resurja en el seno de la ciudad, en el corazón de la ciudad, y que embellezca este paisaje urbano. Entonces, la propuesta, además de reorganizar en el mismo espacio vial que actualmente tiene la vía Morones-Oqueto, busca un mejor diálogo con este sistema natural con el que colinda. Entonces, bueno, esto es un poquito lo mismo. Y esta es la intersección que les hablaba de Morones con Garzazada, en donde vemos que se resuelven y hay continuidad de las líneas de los senderos peatonales, las líneas de bicicleta, con cruces seguros, y que sería deseable que todo esto tuviera continuidad al resto de la ciudad. Y la manera en que se está resolviendo esta intersección pues sería replicable en el resto de las intersecciones a lo largo de Morones. Entonces aquí les comparto algunos renders. Aquí, por ejemplo, pueden ver la idea de cómo compensar esos desniveles que se dan sobre la avenida actualmente y espacios muertos para acomodar las áreas de andén y acceso
y alternarlo con los tramos de arborización. Esta es la imagen de la banqueta amplia con una circulación peatonal libre de 240 metros, con mobiliario urbano, con superficies de suelo permeables que permitan la infiltración, que tenemos condiciones adecuadas para el arbolado urbano. Y cruces seguros, cómodos para quien camina. Y una conexión franca hacia el río. Y pues esta parte que me gusta mucho de enmarcar las vistas a nuestros monumentos naturales y el permitir que la naturaleza pueda resurgir en nuestro paisaje urbano. Y este es un video que muestra un poquito la solución al proyecto. Soluciones de este tipo creemos que podrían ser más económicamente posibles con el mismo presupuesto con el que se está ideando un proyecto tan ambicioso como el viaducto. Pudiera hacerse algo muy increíble, maravilloso, que impactaría muchísimo a nuestra ciudad y a la manera en cómo nos relacionamos en la ciudad y cómo vivimos la ciudad. Me tocó participar en una rodada hace poco, organizada por Pueblo Bicicletero, que me sorprendió muy gratamente la experiencia de poder cruzar el río en bicicleta. Nunca lo había hecho, siempre lo he hecho desde mi carro. Y créanme que la sensación de vivir la ciudad desde la perspectiva del peatón es increíble. La sensación del espacio que nos da el entorno del río con el marco de sus montañas es increíble. Y sería una lástima que perdiéramos ese acceso o esa oportunidad de poder vivir la ciudad de esa manera. El permitir que construyan un viaducto elevado nos aleja de la posibilidad de vivir y experimentar la ciudad de esta manera. Pues gracias. Lo que sigo yo, pero podrían darle clic. Yo tengo. Ok, un minuto. Bueno, voy mientras contando mentiras. Gracias. Bueno, yo soy Osvaldo Zurita, yo les voy a platicar de otro proyecto que también participó en el concurso de Mejores Calles de México, o para México, en esta misma como base que platicaba Tere, ¿no? En este año. Y bueno, yo quisiera preguntar, o iniciar con una pregunta de ¿qué es una calle completa? Y completa lo pongo porque hablamos mucho de este proyecto que mencionaba Tere, o que mostraba Tere, es una calle, está pensada como una calle completa, es un término
urbano, digamos, que comprende una serie de elementos. Pero antes de ver los elementos, creo que siempre hay que preguntarnos, incluso no personas involucradas en el tema de diseño, ¿qué es una calle, no? ¿Qué es una calle completa? Y podemos pensar que una calle es un escenario cotidiano, colectivo, de interacciones humanas, ¿no? Humanos y otros seres. En las calles hay animales, hay aves, hay insectos, estamos nosotros, en muchas versiones de nosotros, etc. Y es cotidiano todos los días, todos nosotros, bueno, no es cierto, no todos los días, sino todos nosotros, pero la mayoría de nosotros todos los días salimos a las calles. Las calles también son una experiencia sensorial. En las calles hay aromas, hay texturas, hay colores, hay formas, hay sabores, dispuestos como parte de la infraestructura de la calle o dispuestos o aportados por aquellos usos que se dan a lo largo de la calle. Es una metáfora de la vida. La calle es un trayecto con posibilidades de encuentros y desencuentros. En las calles podemos encontrarnos con las cosas que nos cambien completamente el día o la vida, o podemos también encontrarnos con un aspecto negativo del día, un desencuentro, ¿no? También es una dicotomía. La calle es dinamismo y caos de la vida, casi como la que veíamos ahorita en el del proyecto de Tere, o sea, el Morones que conocemos todos. Es el caos de la vida urbana pública, pero al mismo tiempo es el lugar donde están dispuestas normas, diseño, planificación, en teoría, ¿no? Entonces, combaten muchas veces el caos que es una calle y que tiene que ser una calle, pero al mismo tiempo pues es un caos que hay que diseñar de alguna manera. Es una dualidad entre las libertades individuales. Uno se expresa en la calle, hay gente que sale desnuda a la calle y la arrestan y sale en los periódicos, hay gente que en la calle duerme, hay gente que en la calle hace una expresión artística, hace una expresión cultural, pero también la calle es un escenario de restricciones de la vida colectiva, ¿no? En la calle, las normas que rigen la calle son normas que de alguna manera ponemos todos como sociedad, y hoy esas normas atienden un poco más a las personas que se mueven en auto, por ejemplo, que a las personas que se mueven caminando. Y una calle es un paisaje que protege, es un paisaje que acompaña e inspira si es una buena calle, ¿no? Algunos de ustedes seguramente han caminado por calles que lograron eso, que lograron ser un paisaje. Y hay bueno, todas las calles son paisaje, pero algunas lograron ser ese paisaje que protegió, que acompañó e inspiró. Y hay otras calles que carecen completamente de ello. Y las calles son refugio también. Las calles son el refugio, por ejemplo, para quien camina, de caminar en la vía donde están los autos. La banqueta es el refugio. La banqueta posiblemente es el refugio de alguien que necesita descansar a lo largo de una jornada larga. La banqueta o la calle es un refugio también posiblemente para especies de aves que en la calle, en el arbolado de la calle, encuentran ese lugar donde percharse. ¿Y qué debe ofrecer una calle completa que es diferente a qué es una calle completa? Ok, ahora sí, ¿qué debe ofrecer para que aquello suceda? Es seguridad para todos, porque al final de cuentas todas esas características anteriores de qué es una calle es algo que deberíamos de poder responder todos, ¿no? O sea, no nada más aquellos que vamos en auto, o no nada más aquellos que nos movemos de una manera, sino es una respuesta que pudiera ser o debería ser colectiva. Y una calle debe ofrecer seguridad para todos, accesibilidad universal, obviamente, infraestructura multimodal, como tener esta vía de vehículos colectivos, o de transporte colectivo, transporte privado, peatonalización, etc. Espacios verdes, obviamente, darle prioridad al peatón y ser flexible y sostenible. Y en ese sentido, les voy a platicar del DBO, del Distrito Valle Oriente, que es básicamente el Valle Oriente que todos conocemos, pero ahora ya se conoce como Distrito Valle Oriente, es una figura que tiene legal, y quienes no lo ubiquen, es una región que está en el municipio de San Pedro Garza García, allá está el área metropolitana, y acá está el polígono del Distrito Valle Oriente, ¿no? Que incluye el Parque Rufino Tamayo. Digamos que el Parque Rufino Tamayo es el corazón que da vida natural al distrito. Y este es hoy el Distrito Valle Oriente. Rufino Tamayo, en su conexión por debajo de Lázaro Cárdenas, rematando en una colonia privada cercada, bueno, bardeada.
Acá el Parque Tamayo con, digamos, una imposición ahí gubernamental extraña. Y este es hoy el Valle Oriente, ¿no? El distrito Valle Oriente. Es una calle completa, tiene estos elementos de calle completa. Es un refugio, es un lugar en donde puedes encontrarte, desencontrarte, etc. Pues limitado, ¿no? Digamos que no cero porque hay alguien que está haciendo eso, hay alguien que sí está caminando por ahí, etc. Pero no es ese lugar que invita. Y a partir de ahí, no hay aquí más ejemplos de Eloy. Y una línea cronológica muy rápida. En el 93 nace Valle Oriente. El diseño urbano de Valle Oriente estuvo súper influenciado, inspirado y demás en los diseños urbanos americanos, incluso de esa época para atrás, donde el auto tenía prioridad, donde entre más rápido pudieras dar una vuelta de calle era mejor, porque así no sentías que se detenía el flujo de tu vida, siempre y cuando fueras en coche. Pero 2016, unos cuantos años después, empieza un proyecto que se llama Distrito Armida, que está ahí en Valle Oriente, y empieza un proyecto que empieza a poner sobre la mesa ya estaba, ¿no? Pero poner sobre la mesa en un discurso más amplio, con el municipio, con desarrolladores inmobiliarios que estaban en la zona, con vecinos de diversas instituciones, a poner sobre la mesa el hecho de que esa zona se podría convertir en una zona de elementos urbanos, o sea, edificios, usos muy diversos, hospitales, oficinas, departamentos, escuelas, el TEC está por ahí, el mismo Parque Tamayo, etc. Y que de alguna manera todos estaban pensando en sus cabezas, estaba esta imagen de si construimos un hospital y si construimos estas oficinas y estos departamentos, olvídense, ya va a ser el área más caminable del mundo, ¿no? Porque ya van a estar esos usos diversos y la gente va a tener que conectarse entre uno y otro, y a través de la banqueta o del espacio público es donde iba a haber esa conexión. Desafortunadamente, si uno se regresaba al Valle Oriente como está, pues aunque lo llenemos de esos usos, esas conexiones van a seguir estando carentes de ese lugar que describí hace un momento, ¿no? De la calle. Y entonces, después de, o cuando nace ese proyecto que empieza a poner sobre la mesa ese tipo de usos, pues justamente nos empezamos a preguntar cómo lograr la visión del desarrollo existente. Digo, ya existía, ¿no? Ahí estaban las fotos, pero no existía en las dimensiones en que podía existir. Y desde el 2017 nos pusimos a trabajar, o sea, ya son 7 años, a trabajar en una exploración de cómo ese espacio público podría ser. Se empezaron a hacer análisis de cómo se movía la gente, de cómo se usaban esas nulas banquetas o inexistentes banquetas, de cómo pudiera ser ese distrito un nodo, un atractor de más flujos, de más vida, y cómo poder hacer que quien estudiaba en el TEC, en las escuelas estas de posgrados, pudiera cruzar al Tamayo sin así como que un momento de reflexión sobre el significado de la vida, porque a lo mejor pues no llegabas al otro lado. En el 2020, y esto dura 2 años, y son pláticas y avances de análisis y proyecto, administraciones, otra administración, y empieza una segunda fase de diseño y de proyectos ejecutivos, y de trabajar ya sobre calles específicas, que en particular son Rufino Tamayo y Frida Kahlo, para hacer esos proyectos. Pero otra vez cambia el gobierno, y estamos hoy en 2024 en una especie de tercera fase, que es un replanteamiento con la nueva administración. Y un proyecto así pues se logra con una serie de equipos súper específicos, tanto técnicos, sistemas urbanos de transporte, diseñando toda la estrategia de movilidad, Cotono diseñando la estrategia de hacer la calle, o sea, de hacer el espacio público calle, pero también el patronato Distrito Valle Oriente, que nace, bueno, ya existía un patronato del Rufino Tamayo del parque, desde que nació el parque, pero se convierte en el patronato del Distrito Valle Oriente cuando se da cuenta que realmente el parque pudiera extenderse a todo el distrito, ¿no? O sea, en concepto. El Tecnológico de Monterrey como vecino, como institución educativa y que aporta conocimiento, etc. Y bueno, parte de los estudios, pues, obviamente, ya no voy a ahondar en ellos, pero
hacíamos caracterizaciones de los viajes, cómo se mueve la gente en el distrito. Una cosa es que uno piense que el distrito está diseñado, bueno, no uno piensa, el distrito está diseñado para moverse en auto, pero las realidades de la ciudad siguen siendo mayores que las del polígono del distrito, y las realidades de la ciudad en esa zona pues era que la gente sí se movía, algunos caminando, algunos en bici, gente en transporte público, etc. Y decidimos hacer un proyecto que cumpliera 8 ejes como calle, y que si los cumplía, la calle pudiera generarse como un diseño geométrico, digamos, y paisajístico, de muchas alternativas, o sea, podrían ser muchas alternativas, pero tenía que cumplir siempre, al final, los 8 ejes. Entre ellos es que el espacio público, esta calle, tiene que ser una extensión de los valores artísticos y culturales de la zona, tiene que dar honor o homenaje a las montañas, tiene que ser un lugar atemporal y flexible, resiliente y sostenible. Vivo se refiere a que tiene que ser un paisaje que tenga su propio... perdón, es que me pongo el arma. Pero faltan 3 minutos. Y vivo se refiere a que uno tiene que caminar por ahí y sentir que las cosas están vivas, ¿no? Recordarnos que el arbolado, la vegetación, nosotros mismos somos parte de un ecosistema dentro de la ciudad, y que obviamente yendo al Parque Tamayo, o yendo a Chipinque, o yendo a algún bosque urbano es más fácil recordarlo, pero en la calle muchas veces se nos olvida que el sistema es mucho más grande que esa calle en particular o nuestra experiencia en particular. Hicimos muchas exploraciones, en la izquierda están los diagramas de cómo es hoy, y hacemos exploraciones de cómo podría ser, ¿no? Con base en aquellos estudios, obviamente, con base en estudios que decían, en varias calles podemos perder un carril, porque el flujo de autos, e incluso los estudios se hicieron proyectando el crecimiento de Valle Oriente, ya con los edificios, en los lotes que hoy están libres, ya con esos edificios construidos a 20, 25 años, ¿qué iba a pasar? Y sobre eso empezamos a hacer diversas exploraciones de cómo se podrían transformar algunas calles, ¿no? Y se perdía, principalmente, pues se perdían grandes islotes verdes, que Valle Oriente, de alguna manera, en área verde, está mucho más sobrado que otras áreas urbanas o que otros componentes de calles en distintas partes de la ciudad, pero esa área verde está siempre en islas en las que como peatón imposible ir, y en islas donde hay 2 palmas y no pasa nada, ¿no? O sea, las 2 palmeras no significan interacciones del ecosistema, de seres vivos, etc. Significa pasto que regar y 2 palmeras que posiblemente sí anidan ahí 2, 3 pajarillos, pero el potencial es mucho mayor, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue, bueno, estos son renders desde 2017 hasta el 2024, ¿no? Bueno, 2023. De todos los cambios que iban sucediendo y de todas las visiones que teníamos de esas calles y de cómo podrían transformarse y de cómo el espacio que hoy, porque es un espacio público enorme el de Valle Oriente, o sea, esas calles tan anchas, esos carriles tan anchos y esos islotes verdes tan anchos en las entrecalles o en las intersecciones, son áreas verdes enormes que pueden transformarse en espacios para usarse y para cumplir aquello de la calle completa que les mostraba al principio. Y este es un escenario del proyecto que metimos al concurso, porque nos pedían que fuese una sola calle, aunque se hizo trabajo sobre todo el distrito. Y esta es, por ejemplo, la intersección donde está el Egade, donde está el Rufino Tamayo, y las esquinas son espacios ganados. Desaparece la isla del centro que tiene 3 palmas y 4 arbolillos ahí medio muertos, y se convierte en 2 plazas. Una es la extensión del Parque Tamayo, entonces el Parque Tamayo absorbe ese espacio y le da programa y le da vida, como ya se está pasando en los parques del municipio. Y la otra esquina sigue siendo pública, pero permite que también una institución educativa como el TEC repiense o reformule su relación con el espacio público. Bueno, algunas secciones, esta es la salida, bueno, porque todo esto termina en una mala noticia, pero ahorita se las digo. Esta es la salida, esta es donde topa Rufino Tamayo hacia la Loma Larga, ¿no? Ahí termina y desaparece, porque en el plan original de Valle Oriente, esa calle continuaba con un túnel que sale al lado de Monterrey. Así estaba planeado desde hace 30 años, ¿no? Y, bueno, me voy muy rápido porque ya se me acabó, pero esta es aquella intersección que les decía. Todo lo que dijo Tere, pues igual, ¿no? Es decir, no me voy a... Tiene cruces seguros y
Gana, todo eso, asuman que también lo tiene, ¿no? Ciclovía, espacio para un transporte público del distrito gratis, que esté dando vueltas por el distrito para que esas conexiones entre los distintos usos, si alguien no se puede aventar el 1,5 kilómetros caminando o el kilómetro caminando y necesita tomar este circuito, pues lo pueda hacer. Y llegamos hasta el punto de hacer un mock-up o un modelo a escala real, digamos, de las banquetas para que el municipio nos creyera que se podía y para que los demás instituciones y empresas y demás también pensaran o ya lo vieran como algo factible. Probamos materiales, probamos mobiliario, etc. Y bueno, van 7 años y contando, ¿y cuántos años más? ¿Cuántas fases más? Pues al final de cuentas, estos dos proyectos dependen siempre en buena medida de la voluntad de los gobiernos municipales y estatales, ¿no? Y ahorita estamos en una entrada de gobierno municipal que trae unas ideas muy diferentes hacia estas. Entonces, va a ser un reto, pero si no, pues aquí nos vemos en 7 años más y platicamos las nuevas fases. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sí se escucha? Bueno, pues buenas tardes. Me da mucho gusto empezar este espacio de diálogo y primero quisiera agradecer la invitación a la academia y la invitación a moderar este espacio. Es para mí un honor y la verdad es que es un placer estar el día de hoy conversando sobre este tema tan importante que nos convoca de cómo mejorar las calles y cómo nos merecemos como ciudad mejores calles, calles de primer nivel, y sobre todo también porque presentan, y estoy rodeada de personas que quiero, que admiro mucho, entonces, pues bueno, doble el placer y el gusto de estar el día de hoy. Entonces, antes de empezar el espacio, me gustaría recordar la dinámica de la conversación. Vamos a tener una serie de preguntas detonadoras y la intención es que nuestras ponentes y nuestros ponentes nos puedan ir contribuyendo a estas preguntas y al final tendremos también un espacio para preguntas del público. Entonces, bueno, pues también ojalá que preparen sus dudas y podamos conversar al final. Entonces, bueno, para empezar quisiera compartirles algunas ideas y algunos datos a manera de contexto y un poco como en el marco de la conversación y de las presentaciones. En la zona metropolitana de Monterrey tenemos un modelo de ciudad que se extiende cada vez más. De acuerdo con la plataforma Ciudad Finita del Tecnológico de Monterrey, de 1990 al 2020, es decir, en 30 años, la población de la zona metropolitana se multiplicó por 2, es decir, se duplicó. Mientras que en ese mismo periodo de tiempo, la extensión de la mancha urbana, es decir, el área de la urbe, se multiplicó 2.8 veces. Fue mayor el ritmo de crecimiento, salud. Es decir, hemos crecido en extensión y perdido densidad en las zonas periféricas, en donde los precios de la vivienda pues, son más asequibles a su presupuesto. Sin embargo, los empleos siguen estando en las zonas centrales de la zona metropolitana. En el 2020, el 47% de los empleos se ubicaban en la zona central, a un radio de 10 kilómetros de la macroplaza. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos un modelo de ciudad disfuncional en el que las personas viven en la periferia y requieren trasladarse cada vez en trayectos más largos para ir al trabajo y también para realizar sus actividades cotidianas. Y bueno, se han emprendido acciones en este sentido, empujadas desde la sociedad civil, las colectivas. Por ejemplo, la normativa estatal se ha actualizado recientemente para privilegiar los medios no motorizados y el transporte público como formas más sostenibles e inclusivas para movernos. En específico, la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial para el Estado de Nuevo León define la utilización del espacio y distribución de los recursos de acuerdo a la jerarquía vial que ya se comentó y se promueve el uso racional del automóvil.
pero parece ser que vamos en retroceso. De acuerdo a la evaluación Gobernador Cómo Vamos, que fue presentada la semana pasada, con datos del 2023 al 2024, a pesar de que la meta para este año era reducir los tiempos de traslado del transporte público a 80 minutos, es decir, 1 hora 20, aumentó a 175, o sea, fuimos de 80 a 175, es decir, casi 3 horas. Entonces el transporte público, que es una solución más sostenible y más inclusiva, pues cada vez es más cara y consume más tiempo. La estamos haciendo poco atractiva, ¿no? como modo. También tenemos grandes retos con respecto a la calidad del aire. En las semanas pasadas que bajó la temperatura, sufrimos la inversión térmica y entonces teníamos días con una cantidad tremenda de partículas, de material particulado. Y otros datos, de acuerdo a esta misma evaluación, aumentó la concentración promedio anual del material particulado 2.5, que son las partículas más pequeñitas, las que hacen más daño, llegamos a 21.2 en promedio anual, muy lejos de la meta establecida por la propia administración de reducir a 10. La meta era 10 y llegamos a 21.1. Entonces, este material particulado proviene de fuentes, industrias, plantas de energía y de automóviles. Entonces, estos datos son muy claros, que es un modelo de ciudad insostenible, que es un modelo contaminante, que cada vez es más injusto para las personas y para el medio ambiente. Y entonces, si en otras ciudades están derrumbando autopistas, las están tirando, están promoviendo proyectos integrales de movilidad segura, eficiente, inclusiva, que privilegia a las personas y no al automóvil, y esta movilidad que promueva beneficios sociales y ambientales con resultados probados. Y entonces, la primera pregunta, ¿por qué en Monterrey seguimos promoviendo la infraestructura y los proyectos que privilegian el automóvil? ¿Cuál es el impacto y las externalidades de seguir promoviendo este tipo de infraestructuras? ¿Alguien que quisiera tomar? Muy buenas noches, soy Eduardo Aguilar del Centro para el Futuro de las Ciudades. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicidades a los ponentes por sus propuestas. Y digo, respondiendo a esta primera pregunta, este primer saque, ¿por qué estamos haciendo o seguimos fomentando proyectos o políticas o acciones que van en contra de la sostenibilidad, en contra de una movilidad eficiente, en contra de la inclusión? Creo que una respuesta inmediata que viene a la mente es porque muchas veces ignorancia. Hay falta de conocimiento en qué tipo de proyectos son los adecuados, no que han sido probados, cuáles son las consecuencias o externalidades de proyectos que promueven la movilidad vehicular, que incentivan el uso del auto, ¿no? Pues ya hemos probado qué funciona y qué no, y cuáles van a ser los resultados: más congestión, mayor contaminación, exclusión de ciertos sectores, hechos viales, etc., ¿no? Y bueno, aquí me gustaría un poco también dar contexto de estos dos proyectos. Estos dos proyectos fueron, y bueno, reconocer a las arquitectas y arquitectos, estos dos proyectos fueron reconocidos en el proyecto de Mejores Calles para México. Esta es una iniciativa en la que me tocó trabajar junto con ITDP, el Instituto para Políticas de Movilidad y Transporte, CEMEX, y les hablamos desde el TEC de Monterrey, precisamente para esto, para invitar a la sociedad civil, a gobiernos, a presentar proyectos de mejores calles, ¿no? ¿Y qué quiere decir mejores calles? Pues ya nos han mostrado aquí nuestros colegas cuáles son las intervenciones que van hacia esa movilidad incluyente, sostenible, eficiente, que debemos aspirar como sociedad. Hoy preocupa mucho que nos presentan proyectos donde los esconden o nos hacen creer que son proyectos sostenibles, con renders espejitos, donde cabe el viaducto, cabe la ciclovía y 7 carriles, y nos hacen pensar que son proyectos de inclusión, que cumplen con la norma, etcétera, cuando realmente no está siendo así. Nos presentan un proyecto, por ejemplo, en San Pedro, donde ahora van a quitar la vía libre, pero en la banqueta van a poner todo y van a ampliar los carriles, y bueno, ya le dicen calle completa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante primero tener claridad, ¿no? Y este tipo de ejercicios, este tipo de proyectos
en reconocer qué tipo de intervenciones son las que realmente van hacia esta visión de ciudad, y también entender que pues, va a implicar dar privilegios a otros usuarios. Los espacios físicos son finitos, tienen un límite, y muchas veces esto va a implicar sacrificar espacios de automóviles, ¿no? Y que nos va a implicar, yo que también me muevo en transporte particular privado, pues que va a implicar que se deje de privilegiar mi modo de transporte, ¿no? Y eso no siempre nos gusta a quienes siempre se nos ha privilegiado, a quienes siempre se ha buscado que nos movamos más rápido, donde el reglamento nos permitía que se destinen los recursos, por ejemplo, a mi medio de movilidad. Entonces, el conocer o que nuestros colegas empiecen a presentar estos proyectos donde se consideran otros medios de transporte, donde tienen una visión de largo plazo y se empiecen a ejecutar, que es lo ideal, pues es principalmente empezar a identificar qué proyectos realmente tienen esta visión de calles completas y cuáles pues son más lo mismo, ¿no? Con lo mismo, que van a incentivar el tráfico, que van a seguir generando congestión y que nos empiezan, ¿no? Hoy aunque la ley dice que esto es lo que debemos de hacer, pues todavía existen gobiernos, hoy hay gobiernos que nos hacen pensar que están haciendo acciones de movilidad sostenible cuando siguen incentivando los medios de transporte privado en las obras que hoy se están ejecutando. Bien, igualmente es un gusto estar compartiendo espacio por acá. Yo a lo mejor resumiría como en tres grandes ideas el porqué de las cosas, ¿no? Una, con proyectos de movilidad, pero la realidad es que no podemos pensar en la ciudad, o sea, si la ciudad es un sistema, y eso tiene estudiándose así desde mediados del siglo pasado, no podemos creer que un problema complejo se va a responder o resolver con proyectos sencillos, ¿no? Me parece que ahí radica una parte del problema, o sea, de escuchar también muchas veces a los gobernantes que están al frente de este tipo de proyectos. Las justificaciones que dan estos proyectos tienen que ver con un entendimiento fragmentado del problema, ¿no? O sea, ven problema de movilidad y quieren resolver con movilidad, ven problema de agua y quieren resolver con agua. Cuando, si entendiéramos la ciudad como algo complejo, como algo sistémico, como que el impacto en una cosa tiene impacto en otra, me parece que tendríamos otro tipo de soluciones, ¿no? La segunda que yo pensaría también es que sigue siendo más fácil hacer obra que resolver todo lo demás, ¿no? O sea, hemos hablado mucho, por ejemplo, de la reestructura del transporte, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el gobierno que está haciendo? El gobierno estatal, comprar camiones. Eso no te reestructura el transporte, ¿no? Como que el componente material, por una parte, pues se ve, ¿no? Como el shiny object, ¿no? O sea, que puedas presumir que tienes ahí los líneas de metro, ¿no? De escuchar igualmente al gobernador en la segunda evaluación de la semana pasada, pues era eso, ¿no? O sea, él presumía las obras, ¿no? ¿Cómo presumes que hiciste una reestructura operacional y de gobernanza del transporte? Pues eso no se ve, ¿no? Entonces me parece que por una parte hay una atractividad en los gobernantes como de mostrar que se están haciendo cosas y sigue siendo más sencillo construir obra, por más complejo que sea, que resolver de fondo los problemas, ¿no? Y me parece que la tercera, que yo pensaría tiene más que ver con que tenemos también gobernantes muy alejados de todas las realidades que gobiernan, ¿no? A mí me gustaría, y lo he dicho también en otros foros, pero que el secretario de Movilidad se subiera al camión una semana, ¿no? O sea, que viviera con el salario que vive el decil más bajo de la población del Estado. O sea, hay un montón de problemáticas que no están presentes. O sea, muchas veces al escucharle pareciera que solamente, o que la gente quisiera incluso moverse en auto, o sea, no solo que pueden moverse en auto, sino que quisieran, ¿no? Cuando la realidad es que si hiciéramos a lo mejor encuestas, usáramos otros mecanismos de participación, si escucháramos lo que la gente de verdad quiere, quizá la respuesta no sea la que el gobierno está dando a los temas de movilidad. Gracias. Igual un honor estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Y yo sí empezaría con la última pregunta la última respuesta que comentaba Sheila, diciendo que a las personas que están gobernando nuestra ciudad y en nuestro estado, pues les hace falta calle, la verdad. O sea, les hace falta salir a moverse y a vivir el espacio de una forma diferente a la que generalmente la viven. Entonces, pues una de las cosas que también estoy pensando con esta pregunta es que también cuántos no hemos escuchado que todos tenemos un auto en la cabeza, ¿no? O sea, como esa publicidad que se nos ha vendido
y es una idea que se nos sigue metiendo en nuestro contexto, en nuestro inconsciente, y a la par viviendo en una ciudad, pues digamos, que no nos trata bien si nos queremos mover de otra forma, se está volviendo todo este tema aspiracional, ¿no? Entonces, lo que ya no quieres vivir de una experiencia, a lo mejor de una mala experiencia moviéndote en la ciudad en otros modos de transporte, pues te hace decidir que quieres moverte en un automóvil. Cuando la realidad sabemos que, digamos que el enfoque debería ser moverse o que esta movilidad, estos modos de transporte sean más atractivos, ¿no? O sea, tener este espacio que nos permite, como decía aquí mis colegas, que generalmente es algo que es inhóspito, o sea, que la experiencia no nos está dando para movernos de una forma en la que podría ser más sustentable. Y bueno, finalmente, pues decir que ya hay unas buenas normativas de las que se pueden hacer uso y se pueden bajar esta jerarquía de la movilidad, donde en muchos discursos lo hemos escuchado, que las personas son primero, y luego de repente dicen, bueno, y vamos a poner un viaducto, ¿no? Entonces es como, no, la problemática no es el tener muchos autos, esa es la consecuencia de cómo hemos, pues sí, como definido nuestra ciudad, definido nuestra movilidad, y esa consecuencia pues tiene un fondo más pesado, que es pues pensar que necesitamos mover autos, ¿no? O sea, es mover personas de una manera más eficiente y hacer estos espacios o estos sistemas más atractivos para todos. Bueno, y parece ser que se requiere, ante esta fragmentación y de esta visión, como que mencionaba Sheila, aislada que tenemos, que queremos resolver a proyectitis el problema de raíz, y a esto que comentas, Jazz, de que tenemos también, y hay que reconocer pues como este auto o esta mente cochista que tenemos en la mente. O sea, si realmente queremos hacer un cambio ante la fragmentación, ante esta visión cochista, ante las infraestructuras que no son del año pasado, ¿no? Tenemos una ciudad que en los últimos 60 años ha estado promoviendo un modelo de ciudad orientado al automóvil. Y luego tenemos esta cuestión de los gobiernos que tienen una visión de corto plazo, que tienen periodos administrativos de 3 años. ¿Cómo podemos generar ese cambio de comportamiento? Porque parece ser que no necesariamente es un proyecto, o sea, creo que es el proyecto, pero debe de ir acompañado de un cambio de comportamiento. ¿Cómo piensan ustedes que podemos hacer ese salto y que lo necesitamos hacer ayer, porque ya vamos tarde? ¿Qué ideas, al estar trabajando, y sé que lo han hecho de manera colaborativa, todos estos proyectos, es muy evidente que hay grupos interdisciplinarios, qué ideas creen que podemos hacer como sociedad para dar ese cambio de comportamiento aunado a estos cambios de infraestructura que nos presentan? Yo pienso que como ciudadanos tenemos el compromiso y el derecho a exigir a lo que tenemos derecho, pues a un medio ambiente sano, a una movilidad sustentable, a una ciudad, a un entorno limpio y seguro. Entonces todos estos proyectos que van atentando contra ese modelo, el tener acceso a esa ciudad a la que tenemos derecho, pues deberíamos de poder exigirle a las autoridades, a los que están al frente o impulsando esos proyectos, pues que no es la manera, no es la solución. Creo que como ciudadanos tenemos que involucrarnos, no permitir que esto suceda. Y como gremio, como arquitectos, tenemos un compromiso mayor, el de viendo que
las autoridades manipulan información y nos presentan y nos venden un proyecto como la solución al problema cuando sabemos que no lo es. Pues tenemos un compromiso de hacer ver que eso no es la solución y ofrecer alternativas, y ese es el camino de las organizaciones civiles, el podernos juntar y unir voces y actuar de manera conjunta hace que se escuche, que se haga caso, ¿no? que vaya más allá del individuo solo. Esta idea, me parece que el tema de la complejidad se puede abordar también. O sea, hay ejemplos de coordinación metropolitana en otros lugares, ¿no? Hay una complejidad en este territorio, en la administración política, por una parte, ¿no? Tenemos municipios, gobierno del estado, los institutos como autónomos, pues, o sea, que regulan estos diferentes temas, ¿no? Entonces, me parece que el ver la ciudad como un todo y no solo desde estas subdivisiones políticas que finalmente pues a la gente, o sea, en el día a día te da un poco igual, o sea, ni cuenta te das, ¿no? Cuando pasas de un municipio a otro, a veces de un estado a otro, ¿no? Incluso. Entonces me parece que voltear a ver casos de éxito en esta coordinación metropolitana funcionaría, ¿no? Creo que ver quiénes están en el largo plazo, ¿no? O sea, aunque nuestras administraciones o nuestros periodos de gobierno sean de 3 y 6 años, pues sabemos organizaciones de la sociedad civil que tenemos más de 15 y habrá unos que tengan más de 40 o de 60 entonces, ver de qué manera desde ahí, pero también formalizando los institutos de planeación normalmente, precisamente por su carácter de planeación a largo plazo, tienen periodos que exceden o que van como intercalados con los de los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, el caso de Guadalajara es el más sonado, es el que tiene más años, ¿no? Pero ha sido un reto en esta ciudad que se sienten los alcaldes y perdure esa coordinación metropolitana, ¿no? Pesan otras ideas. También creo que no podemos hablar de movilidad sin hablar de planeación urbana o de desarrollo urbano, ¿no? Al final de cuentas, la movilidad no es un fin, la movilidad es un medio, ¿no? O sea, es un medio para acceder a bienes, a servicios, a satisfactores urbanos, a muchas cosas, ¿no? Entonces, parte de la conversación también ha ido hacia cambiar de hablar de movilidad a hablar de proximidad, ¿no? Varios de los expertos con los que trabajamos también hablan de ello, ¿no? Cómo reduces la necesidad de moverte, ¿no? O sea, si cada vez más estamos alejando la vivienda de todo lo demás, ¿no? Como comentabas también, se sigue concentrando casi la mitad de los empleos en el centro de la ciudad. Esa parte, pues también es importante, ¿no? Reflexionar sobre en dónde estamos construyendo, ¿no? Y sobre todo en dónde estamos construyendo vivienda y a qué tiene acceso la población en esos entornos de vivienda, ¿no? Tampoco sería lo ideal tener líneas de metro a 90 kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Que sí tenemos fraccionamientos a esas distancias, ¿no? A 30, 40 kilómetros, 50 la última línea del metro, ¿no? Entonces, ahí no hay manera de no relacionarlo y sobre todo, pues de la necesidad de hacer esa coordinación entre quien es responsable de una gran parte de la movilidad, que es el gobierno del estado para muchas cosas, pero también quien es responsable del desarrollo urbano, que son los municipios para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí también sumaría la reflexión pues desde nuestro gremio, ¿no? Desde la arquitectura, pero también de quienes se dedican al desarrollo inmobiliario, ¿no? En dónde estamos desarrollando la tierra, en dónde estamos dando las únicas opciones de vivienda asequible para la población en esta ciudad. Entonces, me parece que ahí esos dos temas serían fundamentales, ¿no? No perder de vista la relación que tiene la movilidad con el desarrollo urbano, y por otra parte pensar en estructuras o esquemas de largo plazo que vayan más allá de las administraciones municipales y sus intereses de corto plazo finalmente. Muchas gracias. Con Tere, creo que lo que tenemos que hacer como sociedad, como gremio, es primero exigir este tipo de intervenciones y también agregaría qué podemos hacer. Necesitamos casos de éxito, proyectos, ejecuciones en el espacio público que podamos medir y demostrar que son exitosas, ¿no? Llevamos 60 años ampliando las realidades, haciendo segundos pisos, y ¿cuál ha sido el resultado? La congestión ha seguido, la contaminación ha incrementado, los hechos de tránsito son cada vez más fatales. Entonces, pues creo que eso ya lo vivimos y no hay mejor experimento más que lo que no se vive o se comprueba. Entonces necesitamos empezar a tener más ejemplos de esto.
Digo, con Sheila nos tocó trabajar en Distrito Tech, la rotonda en su momento fue súper cuestionada, no sé si se acuerdan, se va a hacer un tráfico, van a chocar, y ha funcionado, ¿no? Quitamos 2 carriles en Junco de la Vega, era de 5, hoy son 2, y hoy hay más gente caminando, se han reducido los hechos viales en el centrito, bueno, con Tere también fue todo un tema, como recordarán, quitar espacios de estacionamiento para poner árboles, para meter una ciclovía, etcétera. Pues vamos a darle tiempo a esas infraestructuras a ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Dios, va a haber más gente caminando, no, va a haber más vida, vamos a reducir las emisiones en estos corredores, ¿no? Esto necesitamos probarlo y no empezar a desmantelar las intervenciones como por ejemplo una ciclovía, o descartar estos proyectos por una interconexión, que es lo que hoy se está hablando, cuando ya sabemos el resultado de las otras acciones, y cuando estos proyectos también necesitan, uno, pues madurar, dos, tener una cobertura, ¿no? Porque hoy pues, venimos de 60 años de intervenciones hacia el auto, que pueden ir hacia donde quieren, de manera directa, rápida, etcétera, y hoy empezamos a hacer pequeñas intervenciones para otros medios que hoy no tienen la suficiente cobertura, que son cortas, que les falta continuidad, etcétera, que no se ha hecho el presupuesto ideal, ¿no? Muchas veces, pues bueno, está la banqueta ancha, pero faltan los árboles, pero faltan las bancas, etcétera. Entonces, creo que lo que necesitamos es empezar, uno, a exigir este tipo de intervenciones, y dos, evaluarlas y empezar a medir cuál es su impacto comparadas con lo que hemos venido haciendo históricamente, y pues como sociedad decidir, pues queremos seguir incrementando el tema de la contaminación, de la inequidad, o queremos unos espacios que nos incluyan a todos y que va a implicar sacrificio nuevamente para quienes nos hemos movido en auto por muchos años. Gracias. Gracias. Nada más, como pues agregando a todo lo que han dicho por dos, quiero como decir que estos cambios de comportamiento sí se pueden lograr, y básicamente es aplicar la ecuación de la demanda inducida a la inversa. O sea, todo lo que acaba de decir Eduardo es básicamente lo que hemos venido haciendo, y nuestro comportamiento actual es una consecuencia de lo que hemos construido para nosotras y nosotros mismos. Entonces, al hacerla, como reinvertir la ecuación, pues sí, pues cualquier cambio es pues incluso violento ya a nivel filosófico, digamos, pero sí la importancia de la demanda inducida hacia el otro lado, o sea, sí podemos inducir la demanda, o digamos, inducir nuestro comportamiento hacia el otro lado, hacia poder aprovechar los modos de transporte sustentables, poder exigir este transporte público de calidad, que tenga buenas frecuencias, que esté muy bien planeado y gestionado, que nos avisen cuando va a pasar el transporte público, y todos estos espacios que, digamos, hay una frase muy importante, o que decimos mucho en el tema de la movilidad, que es como siembra carreteras o siembra carriles y vas a cosechar más automóviles, ¿no? Más personas en auto. Siembra carriles de bicicleta y vas a cosechar más personas que se puedan subir a la bici. Siembra más banquetas, obviamente, y puedes cosechar pues incluso más vida en la calle, ¿no? Que ahorita ya la normativa nacional, la NOM 004 de SEDATU, trae esa, pues digamos, visión de que no solo nos movemos en las calles, sino que también las habitamos. Y ya solamente por ese concepto de poner la habitabilidad dentro de la ecuación y decir que hay vocación de calle, o sea, que hay un espacio, que aunque la calle sea Morones Prieto, ¿verdad?, que es una vía que conecta varios municipios en la zona metropolitana, tiene diferentes vocaciones en diferentes puntos del espacio por la planeación o no planeación, ¿verdad?, que se ha desarrollado a lo largo de esa calle. Entonces, bueno, solo como decir eso, y también como que podemos empezar a darle un espacio a lo que nos importa en nuestra ciudad. Y pues básicamente lo primero que nos importa, y yo sé que a todas y a todos aquí, es nuestra vida. Y al decir que nos importa nuestra vida, pues a partir de ahí empecemos a generar espacios más seguros para todas y todos. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias por las reflexiones y justo un poco virando la conversación, pero retomando este último comentario, Jazz, tú hablas de usar los conceptos correctos, o sea, habitar, eso es importante, y mencionas que dar el espacio a lo que nos importa, y en ese sentido, y nos importa vivir, y vivir bien, y vivir sanos, en un ambiente saludable. Y yo quería preguntarte, Osvaldo, en tu presentación tú hablas sobre vida, mencionas mucho vida y hábitat, y mencionas no solamente personas, mencionas también otras especies con las que realmente habitamos y compartimos nuestra ciudad. Yo quisiera que nos pudieras comentar un poco más de cuáles son esas funciones ecológicas y por qué los arquitectos paisajistas debemos estar también involucrados en proyectos de diseños de calles. Gracias. Bueno, las calles y esto que dice Yasmín, ya considerados como espacios para habitar, pues ya les da otra dimensión, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante siempre al hablar de calles, porque creo que en la mayoría de las cabezas, cuando empezamos una conversación con el sustantivo calles, automáticamente salen coches. Y creo que es la primera escena, ¿no? Posiblemente luego salen personas, posiblemente luego salen, pues no sé, alguna bici por ahí, de pronto, y ya tal vez al final ahí sale un ave, ¿no? O un mosquito, algo así. Y las calles, al final de cuentas, algo que decía Roberto incluso en la introducción, que las calles son este sistema circulatorio, pero es ese sistema que distribuye la vida en la ciudad. Y entonces, sí, la mueve, o sea, la va moviendo, pero esa vida no va nada más a un destino, ¿no? Esa vida en su circulación está viviendo, no sé si pero al ir de un lado a otro, esa es parte de tu vida, no vas a empezar no le pones al reloj como que, bueno, aquí me detuve al salir de la puerta y el cronómetro empieza otra vez cuando entré al siguiente edificio. La calle es parte de esa vida. Entonces, al ser este sistema circulatorio, creo que lo podemos ver también en todos los niveles de vida que hay en la ciudad. No nada más entonces para mover personas, sino para mover agua, para mover especies, para mover biodiversidad, para mover paisaje. Y si la empezamos a ver con todas esas capas, la calle entonces ya no es la calle que está en la cabeza de casi todos nosotros, es un nuevo espacio que tiene la característica de ser un espacio normalmente más angosto y muy largo, pero nada, eso es lo único diferente que tiene con otros sitios o que percibimos como espacio público. Entonces sí, paisajistas, diseñadores, etcétera, creo que la calle es un lugar a diseñar, ¿no? Y un lugar a diseñar con los mismos pasos de conceptualización y cuestionamiento y demás que lo tiene cualquier otro ente arquitectónico o paisajístico. Bueno, quería hacer una analogía con una caricatura que se me vino a la mente. Le caía como del cielo una vestimenta y en cuanto se la ponía se comportaba con lo que le había caído, ¿no? Y así pueden ser varias cosas. No recuerdo el detalle, pero dependiendo de lo que recibimos de nuestro contexto, de nuestro entorno, en este caso, en ese ejemplo de la caricatura, pues la vestimenta que adquiere la persona, el personaje, nos condiciona a actuar o a comportarnos de tal manera. Creo que el compromiso que tenemos como arquitectos paisajistas, como arquitectos, como urbanistas, es importante entenderlo de esa manera. La manera en que proyectemos estos espacios públicos para las personas va a condicionar su comportamiento y su vida. Creo que es muy importante entender eso. Las calles pues, son escenarios donde se da la vida,
si hacemos espacios o proyectamos espacios que no invitan a vivirlo, pues esas calles estarán desiertas, pero si proyectamos espacios que inviten a la vida, que sean lugares, entornos seguros, que permitan que personas, las más vulnerables, por ejemplo, una mamá con niños chiquitos o una persona con movilidad reducida, se sienta confiada en caminar por esa vialidad o esa calle. Quiere decir que las condiciones en las que está proyectada son las adecuadas para que esa persona se sienta invitada a llegar ahí. Entonces sí tenemos un compromiso muy importante en proyectar estos espacios pensando en el usuario más vulnerable y viéndolo como completando el enfoque completo. Pienso que como paisajistas tenemos el compromiso de entender todas las dinámicas que se están dando en este paisaje. Y eso nos obliga a trabajar en cada proyecto, no nada más desde lo individual, sino buscando siempre la colaboración de otros especialistas que nutren, que complementan el trabajo y que permiten una mejor comprensión de todas esas dinámicas que se dan en el paisaje. No sé si es muy clara, pero Bueno, complementando, creo que también es importante entender la calle como, tal vez como un espacio público, ¿no? Primero es un espacio público y es el espacio público más importante de la ciudad, y a partir de entender la calle también como el espacio público en el cual pueden darse muchas dinámicas, también es el espacio donde como sociedad estamos manifestando nuestras prioridades, ¿no? Y estamos diciendo aquí en las calles de Monterrey, el más importante es el auto, ¿no? La velocidad, la productividad, y lo demás pasa a segundo plano, ¿no? El transporte público, el medio ambiente, ¿no? La seguridad incluso, ¿no? Entonces también pues es una declaración de las prioridades de una sociedad, y históricamente pues las calles las han diseñado hombres en edad productiva que tienen un auto, y es lo que se ha privilegiado. Es un momento de reflexionar y pensar en otros y otras usuarias, ¿no? ¿Qué necesita una infancia en la calle, ¿no? ¿Qué necesita una mujer para sentirse segura y no acosada en la calle a las 3 de la mañana? ¿Qué necesita un adulto mayor? Y probablemente no son 5 carriles y un segundo piso, ¿no? Si le preguntamos a una niña de 5 años, no va a pedir un peso, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a entender este espacio público como un espacio democrático, donde todos tenemos necesidades y todas deben cumplirse. Y hoy, pues la NOM dice que priorizando a los más vulnerables y a quienes emiten menos emisiones de impacto en el medio ambiente. Yo quisiera agregar con este tema de cuál es el compromiso como personas que estudian y que ejercen la arquitectura, el tema de cómo, del poder que se tiene al diseñar la planta baja y la conexión con la calle. Entonces es algo súper clave que puedes incluso arruinarle la vida a alguien si pones una rampa que solamente estás pensando, ¿no? O sea, una rampa que conecta directamente a una cochera, del arroyo vial a la cochera, ya le arruinaste el espacio a la persona, ¿no? Que va caminando por esa banqueta o en esos espacios. Entonces, a ese grado tenemos el poder como arquitectas y arquitectos de poder cambiar la vida no solamente de la persona, cliente que nos está contratando, sino pues la vida urbana, ¿no? O sea, pensar en una planta baja activa, si tenemos un espacio que permita comercio, pues nos hace vivir la calle de una forma diferente, así cerramos todo el espacio, ¿no? Como con una gran barda y una vista ciega o un muro ciego. Y un poco lo que quería comentar es recalcar y el confesar un enamoramiento que tuve con un arquitecto que me encantó entender la arquitectura de él, que es Rogelio Salmona, y es un gran arquitecto latinoamericano, colombiano, que justo él decía que gracias a eso, a vivir esa arquitectura, entendí a qué se refería cuando decía que la arquitectura es política. Y entonces yo me retorcí un poquito en esa frase porque dije, no, eso ¿cómo va a ser así? Hasta que pude vivir una de sus grandes obras, que fue la Biblioteca Virgilio Arco, y entendí más la filosofía, que básicamente
él logró que no pusieran pues rejas alrededor de la biblioteca, que las banquetas fueran alrededor de 15 metros en todo ese predio, y eso lo hizo con política, es decir, el arte de hacer que las cosas sucedan. Y si él estuvo proponiendo ese tipo de arquitectura, donde aparte de su predio pudo lograr hacer una conexión con el espacio urbano aledaño, ya ganamos en ese punto. Si todas y todos las personas que diseñaran de esa forma, pensando en el contexto, revisaran cuál es la mejor conexión de su edificio con el contexto, pues funcionaría mejor la ciudad de Sonora. Muchas gracias por los comentarios y por las reflexiones. Ya en el cierre, primero que nada me gustaría felicitarles a todas y a todos por estos proyectos, porque la verdad es que cada uno tiene su trabajo de tiempo completo y está en sus actividades, y ustedes están demostrando esta acción civil, comprometiéndose, participando, ejerciendo realmente esta profesión tan bonita que todas y todos tenemos. Entonces, felicitarles, y yo creo que esa también es una invitación para, como ya lo comentaste, Jazz, para nuestros alumnos, para otros colegas, para espacios como este, y agradecemos de verdad a la academia que nos hayan abierto y nos hayan dado 2 horas y este espacio. Ojalá se conviertan en más espacios. Encantados de seguir avanzando en esta conversación, porque me gustaría que se terminara este diálogo con una nota positiva. Tenemos un montón de retos, pero en realidad sí se puede exigir. Tenemos mucho peso también como gremio. Entonces es importante desempolvarnos, resolver estos retos que comentamos hoy y activarnos, o sea, ir del conocimiento, pasar a la acción. Entonces, pues agradecerles a todos sus reflexiones, y ya estamos en el cierre, pero creo que tenemos espacio para a lo mejor un par de preguntas. Sí. Sí, muchas felicidades. Muy interesantes los proyectos. Siempre pienso que estamos predicando de alcohol. Los más convencidos de esto estamos aquí. Deberíamos de estar hablándole a otras miles de personas. Pasa un poco eso. Voy a decir 6 cosas muy rápidas. Las mejores calles del mundo unen. Las peores calles del mundo separan. ¿Cuántas calles tenemos en Monterrey que son heridas que separan la ciudad en lugar de unir? Segunda reflexión. El espacio público es igual, sobre todo en Monterrey y en temperaturas extremas como las nuestras, es estrictamente el espacio con sombra. Cualquier metro cuadrado que no tenga sombra no es espacio público. Las sombras producen ciudad porque justamente debajo de un árbol es el lugar del encuentro. Yo tuve la oportunidad maravillosa desde niño de viajar a Guadalajara, a México, Chapal, etc. Y notaba cómo eran diferentes las ciudades, y la peor era mi ciudad. En el espacio público. El tercer punto, me tocó, precisamente hablando de Valle Oriente, hace 25 años, defender públicamente las banquetas del túnel. El proyecto original del túnel de la Loma Larga no tenía ni una banqueta. Y si se han dado cuenta, caminar por la Loma Larga es la misma estrategia. Yo he visto caminando gente entre los coches porque no hay forma de circular y subir y bajar por la Loma Larga. Eso es todo un tema de reflexión. Siguiente punto. Muchas soluciones caen en el terreno del conocimiento que se llama contraintuitivo.
Y aquí diría, pobre Monterrey, tan lejos de Dios y tan cerca de Houston, Dallas y San Antonio. 5. No hay un mejor reflejo y expresión de todas las contradicciones regiomontanas del urbanismo que el ejemplo perfecto de la avenida Leones, que es para mí químicamente perfecto. De su análisis crítico podríamos sacar todas las lecciones. Y esos pasos a desnivel y esa locura de la calle Leones corresponde a un negocio multimillonario del final de la avenida. No es casual. Todo es política y economía. Y ya para terminar, una de las mayores patologías y más graves que llevamos mucho tiempo combatiendo en México es el urbanismo mexicano, que yo tengo muy claro que tiene una enfermedad que se llama la hipodensidad. Tenemos un terror increíble, un pánico inentendible en contra de la alta densidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud. Si no proyecto bien, pues no hay problema. Tengo la inquietud de si yo abro mi puerta y encuentro un espacio que me invita, evidentemente en ese momento me está educando, ¿verdad? Y me está educando a que yo puedo ser parte de esta sociedad en ese sentido. Sin embargo, yo veo que un poquito retomando lo que dijo Sheila y lo que dijo Jazz, ¿verdad? De cómo hacerle y lo que también mencionaba Eduardo, yo creo que va un poquito más atrás, educación de la gente. Yo recuerdo cuando dábamos nuestra clase de desarrollo sostenible en el TEC, en los últimos semestres, una de las aspiraciones más grandes de los estudiantes, ¿verdad? De muchos, algunos ya lo han superado eso, era, pues yo cuando salga me voy a comprar mi carrito, ¿verdad? Ya no por una piscina, pero quiero mi carrito. Entonces, en esa aspiración, es una aspiración bien individualista, ¿verdad? Es mi meta de éxito, de desarrollo. Y tenemos que cambiar ese paradigma. Tenemos que cambiar ese paradigma para poder disfrutar lo que nos ofrecen. Entonces, yo me iría un poquito más atrás, contestando lo que preguntaban inicialmente, es educación. Educar desde mucho antes, que tu éxito no va a estar medido en eso. Tu éxito, como decía muy bien Jazz, eres parte de esta comunidad, eres sistémico, es un organismo, tienes que aprender a ser parte de tu éxito, debe estar en el éxito de la comunidad también. Eso es todo. Perdón, Camil, desde hace rato. Buenas noches, Fernando Hinojosa. Muy padre, sobre todo cambiar esa visión de la calle como un lugar de tránsito a un lugar de vivir. Pero hay un aspecto que creo que se tocó poco y que creo que es fundamental, el de la viabilidad de los proyectos. O sea, todos esos proyectos están padrísimos, están desde el punto de vista arquitectónico y lugar y todo, pero ¿en qué porcentaje de la ciudad son viables este tipo de proyectos? O sea, y viene de otro tipo de problemas. O sea, yo creo que no hay el 5% del área metropolitana donde este tipo de proyectos sean viables. Entonces, tal vez tenemos que también encontrar proyectos más austeros o menos ambiciosos, pero que puedan ser aplicables en áreas mayores, de la comunidad y que alcancen a una mayor proporción de gente. Acuérdense que lo perfecto es contrario de lo bueno muchas veces. Y si tratamos de llegar a superproyectos, pues nunca vamos a poder poner parques Rufino Tamayo en las afueras de la ciudad y en los lugares más amolados. Entonces, yo creo que ese es el gran problema de México,
que por eso nos tiene ahorita con la 4T, o sea, básicamente que no atendimos las necesidades de la gran mayoría de la población, y ojalá que en este tipo de foros no se trata más de los proyectos grandes, de los proyectos bonitos, sino busquemos proyectos que sean aplicables y alcancen a la mayor parte de la población, que probablemente no van a ganar premios, y probablemente van a ser mucho más modestos, pero creo que a final de cuentas esa debe ser nuestra forma de ver las cosas. Nada más, yo creo que es importante también, y coincido, lo que debemos buscar con estos proyectos es la cobertura y que puedan hacerse en todas las áreas de la ciudad, en todos los sectores definitivamente, pero también reflexionar que en los últimos años pues hemos invertido cantidades millonarias en infraestructura vehicular, ¿no? En segundos pisos, en mantenerlas, en pavimentarse, nos van a minar. Entonces tal vez si le reducimos el pavimento, pues podemos empezar a hacer estas intervenciones en colonias populares, ¿no? Donde hoy no hay ni una banqueta ni un árbol, ¿no? Entonces, pues, no se pavimenta los años, pero hacemos una campaña de arborización y, bueno, pues, uno de los privilegios de los autos tendrán que de pronto sacrificarse para que este tipo de intervenciones puedan beneficiar a otros sectores, ¿no? Pero, pues, pensar que los recursos son limitados y los limitados recursos se han ido a un solo modo de transporte, sería muy beneficio y aspiramos a que algún día puedan empezarse también a destinar o a redireccionarse en la medida de lo posible a este tipo de proyectos. Buenas noches. Sin nada más para comentar que definitivamente necesitamos humanizar nuestra ciudad. Hemos estado construyendo, como ya lo he repetido muchas veces, ciudades para los automóviles. Inclusive como un estudio de mercado de las automotrices chinas. No buscaron las ciudades con más desarrollos en la República Mexicana. Buscaron las ciudades que tenían problemas de proximidad, que tenían problemas de vialidades, porque sabían que sus productos iban a venderse mucho más. Son pero increíbles con estos estudios. Independientemente de que son la mayor parte de carros eléctricos en un país en donde la electricidad se produce a base de carbono, me parece ridículo, ¿verdad? Lo que estoy viendo en la ciudad es que, como decían aquí, es problema de educación. Necesitamos entender el área pública como la antesala de nuestra casa, como la puerta de presentación de nuestras instituciones, como puerta de presentación de nuestras fuentes de trabajo. Estamos así como hay neuroarquitectura, ustedes ya deben conocer algo, necesitamos implementar lo que es la urbanoarquitectura o neurourbanismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada calle nos da un mensaje, cada plaza nos da un mensaje, y que de alguna manera tenemos que aumentar esas áreas verdes, recuperando posiblemente espacios que no se usan, para poder producir serotonina en nuestros habitantes. Que ese es, yo creo, el elemento principal, y poder entender que la ciudad la ha planeado en realidad los intereses inmobiliarios, el transporte vial, los intereses de compra de vehículos, no de nueva reestructuración. Pero la única manera que podemos hacerlo es derribando un obstáculo muy grande, que es la opinión política, que es la voluntad política. Esa es muy difícil, porque los intereses son más particulares o de partido que de comunidad. ¿Es todo? Bueno, ¿alguna pregunta? Hola, buenas noches. Felicidades. Me llamó mucha atención un comentario que decía Che, que tratamos de como resolver casos complejos con respuestas muy sencillas, muy básicas. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer cultura y cómo podemos integrarnos nosotros como arquitectos, pero también a los ciudadanos, ¿no? Hacernos responsables de esta parte en donde estamos viviendo en una violencia estructural? ¿Y cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos visibilizar todo lo que está detrás de cada calle, de cada casa, de cada parque? ¿Y cómo los hacemos responsables también de darle seguimiento a estos proyectos que se están generando desde la conciencia urbana o social, para que no solamente lleguemos al punto de poner un parque,
y que está muy bonito, pero que pues no dura, que no se mantiene vivo, etcétera, ¿no? Es buena pregunta. Me parece que para mí la respuesta más natural sería voltear a ver lo que ya se está haciendo. Hay un montón de referencias de resistencia en esta ciudad que no forman parte de la narrativa como con N mayúscula, ¿no? Así como hay historia con H mayúscula. Me parece que hay muchos grupos organizándose desde diferentes frentes. Hay grupos estudiantiles, hay un grupo que se vuelve cada vez más fuerte con el tema del aumento en las tarifas de transporte público, el caso reciente de un río en el río, para defender igual la mutilación de la volada en el río Santa Catalina, el tema del Parque Libertad. Hay un montón de espacios que ya se están organizando para la resistencia, y me parece que desde ahí es un lugar de incidencia directa, ¿no? Además, habemos organizaciones que tenemos ya más años en otras temáticas, ¿no? Yo en particular colaboro con Pueblo Bicicletero e impulsamos temas de movilidad ciclista y movilidad sostenible. Me parece que el encontrar esas comunidades, si ya hay un tema, digamos, de interés, es importante, pero también aprovechar o buscar incidir en todos esos espacios que existen, ¿no? Muchos de estos movimientos empiezan pues desde un interés de una persona o de un par de personas, ¿no? Entonces, me parece que organizarse con personas que están pues con los mismos intereses se vuelve fundamental. También me parece que al final de cuentas pues todas y todos tenemos un espacio público cerca, ¿no? O sea, se ha mencionado ya varias veces, al abrir la puerta de tu casa pues ya estás en ese espacio público, ¿no? Entonces, creo que es fácil encontrar esos intereses. A mí me ha tocado colaborar también con muchas vecinas y vecinos que han logrado cosas que eran impensables en sus comunidades a base, pues eso, de organización, de trabajo, vecinas y vecinos que tenían 40 años viviendo en una colonia y no se conocían y llegan, no sé, 5 años después y remodelaron un parque, ¿no? Acá Osvaldo, Eduardo han sido también parte de estos proyectos que nos ha tocado participar. Entonces me parece que primero es eso, ¿no? O sea, creer que lo podemos hacer, que sí tenemos esa agencia, pero luego también pues no ir solas y solos, ¿no? O sea, buscar también esas personas con las que encontramos resonancia y que están dispuestas a ir pues a full, ¿no? A muerte, voy a decir, con nosotros por esos temas que nos interesan. Muchas gracias, y gracias a todas y todos por sus reflexiones, y gracias a las preguntas también, que siempre es muy rico y es importante tener estos debates. Yo felicito, realmente es muy interesante. A mí en lo personal me abrió un panorama que no pensé que existiera ya en esa dimensión. El hecho de que haya tanta gente trabajando en colectivos, en asociación colaborativa, realmente me parece extraordinario. A mí se me quedó muy grabada una frase que leí alguna vez en una pared, ese tipo de poesía callejera que hacen. Y decía, toda la ciudad es nuestra culpa. Tiene razón Ricardo en decir, bueno, pues nosotros somos quizás los que menos deberíamos estar en ese puesto, porque ya sabemos el asunto. Realmente hay mucha ignorancia, mucha inconsciencia, que a veces hasta nosotros no la practicamos. Los principales culpables es la gente, desgraciadamente es la gente. Y iniciativas de ese tipo, de asociarnos para tener más fuerza, para acabar un problema que es increíblemente mayor que nosotros. Me siento hasta escalofrío saber que en 30 años la población de la ciudad se ha duplicado el doble. Se ha duplicado, perdón. Y quiere decir que no solo vamos tarde, vamos muy atrás del crecimiento urbano. No hay mucha planificación. Hay quizá un diseño remedial de los problemas, pero que fácilmente pueden ser rebasados si no se atienden otros factores que contribuyen a eso. Hablamos de movilidad, pero la movilidad es importante para la economía, pero la tenemos mal hecha y no podemos decir vamos a reducir
porque se arruina la economía. Todo está tan trabado que realmente debemos saber trabajar con lo que tenemos, mejorarlo en lo posible. Y creo que eso solamente podemos hacerlo desde el punto de vista individual, nuestra conciencia personal, que mencionaban ahorita, desde nuestra propia arquitectura, tratar de hacerlo. Y asociarnos a las ideas que realmente vayan en pos de esta mejora colectiva, pero que no se pueden hacer solo, tenemos que hacerla en grupo. Y aunque hay grupos, si no estamos colaborando de algún modo, y la academia, les digo, está a sus órdenes para todo este tipo de acciones. La academia creo que es el lugar donde podemos convertir con muchas ideas. Creo yo también, Ricardo, estar a favor del crecimiento vertical de la ciudad. Que no le tengamos miedo, necesitamos diseñarlo mejor, porque si no lo hacemos nosotros, se va a hacer solo. La inercia es implacable y va a crecer la ciudad sin que nosotros nos demos cuenta. O si nos damos cuenta, no podemos hacer nada. Por eso una sugerencia mía sería también recobrar el centro de la ciudad, reflexionar más sobre el centro y hacer que esas pequeñas cosas como el espacio de la vía pública, la banqueta no es pública, la banqueta se la apropia el vecino que tiene enfrente y a veces hasta la calle. Es capaz de atacar a otros y se estacionan en el lugar que hay corresponde. Entonces, el espacio semipúblico es importante de lograr. Ya otras culturas, también igualmente sobrepobladas como la nuestra, han logrado una buena contribución del espacio semipúblico, es decir, el espacio que el privado dona a la comunidad, sin que tenga necesidad de abusar de ello. Entonces, una regulación del espacio creo que sería conveniente. Y creo que el punto inicial de todo esto es la recuperación del centro, de la retícula propuesta por Einstein. Creo que podemos recobrarla y organizar el crecimiento vertical antes de que sea demasiado tarde. Ya es tarde, antes de que sea demasiado tarde. Los felicito, de verdad, ustedes van a hacer una especie de vanguardia en todo esto. Podemos diferir en 2 o 3 maneras de resolver un asunto, pero eso no es lo que importa tanto, sino saber que estamos luchando porque el espacio de la ciudad sea realmente del ciudadano y que todos podamos contribuir a crear ese espacio que necesitamos para sobrevivir. Ahorita duplicamos la población, pero ¿quién puede decir que en 30 años más se duplique la actual? ¿Dónde va a parar eso? Realmente estamos en una crisis fuertísima y entre otros factores que ahorita no están a nuestro alcance, pero que debemos de luchar por ellos de algún modo y no ponernos. Ahorita hay egoísmo en muchas de las acciones individuales. Mucho egoísmo, no ceder nada a los demás y me perjudica. Por eso muchos planes fracasan. Entonces, creo que la academia, los grupos colectivos, deberían encontrar también un camino. Creo que existe por ahí con los gobiernos que son los que finalmente ejecutan las acciones. Les explico un poquito más sobre lo que es el plan, si todavía sirve como una manera de acceder a las dirigencias políticas. Bueno, el tema se presta para mucho, ustedes creo que dieron mucho más de lo que esperaba, realmente lo felicito. Y agradezco que nos hayan acompañado y esperamos que todos hayan quedado complacidos en esto. Creo que el diálogo puede continuar, va a continuar de hecho. No se termina el problema solo porque lo tratamos en el foco. El problema va a seguir. Ya solamente agradecerles, muchas gracias a todos por su presencia y entregarles un reconocimiento de la academia a cada uno de ustedes.
a nuestra siguiente sesión, la capítulo 7, que se llevará a cabo el día no sé qué de febrero. En enero no hay reunión, con el tema tentativo, el Centro Metropolitano de Monterrey y su arquitectura. Gracias Brenda, gracias Penélope, señores académicos y público, muchas gracias a todos, siendo las 21 horas 15 minutos de la noche, declaro concluir esta sesión 306. Buenas noches. Tristemente.